Memo, el tema para hoy no podría ser mejor. Es un personaje que tiene que ver con nuestra historia religiosa hacia el año 1300 antes de Cristo, que es Moisés. Sí, como tú dices, es un personaje realmente grande, tremendamente grande, a pesar de que en la Biblia se lo nombra como el hombre más humilde de la tierra. Se decía que era Moisés. De Moisés se han escrito pues muchas historias, incluso grandes novelas como Las Tablas de la Ley de Thomas Mann. Es una de las síntesis bonitas, La Serpiente de Bronce. Bueno, Moisés siempre ha sido un personaje muy interesante porque realmente parte la historia del hombre. Pero solamente, digamos, para los cristianos. Para Occidente y para el mundo entero, a pesar de que la ley mosaica no la conocen muchos chinos, ni la conocen muchos hindúes, ni la conocen muchas personas, pero de todas maneras con Moisés sucedía algo muy importante, que nosotros tenemos futuro o idea de futuro debido a Moisés. Ahí es donde viene la parte más importante de Moisés. Moisés lo podemos enmarcar no como un personaje del que haya mucha certidumbre histórica, debido a que él se va a dar la época, si no la da la Biblia, o sea, la época de Ramsés II. Sin embargo, Ramsés II pues no termina pasando lo que dice en el texto bíblico de que se mete con sus tropas a seguir a los israelitas y el mar se lo traga, sino que él muere en la cama. O sea, y las crónicas egipcias no dan muchas pistas sobre un hombre como Moisés. Sin embargo, quedan unos acontecimientos que marcan o justifican o crean como un hecho necesario la presencia de Moisés. Esos elementos necesarios son los 10 mandamientos, que es la primera ética importante que se crea en el mundo. Es una síntesis de cómo nos debemos comportar. Es el primero en toda la historia que habla en nombre de un colectivo, de un grupo de personas. El caso de Abraham, por ejemplo, es un caso individual. Es Abraham el que va a oír a Dios, pero en el caso de Moisés es un colectivo el que va a oír a Dios. Con Moisés aparece la idea de futuro. A ver, ¿qué pasa con las culturas hasta antes de Moisés? Para esas culturas la historia es cíclica, o sea, todo vuelve y se repite. Todo vuelve y se repite. Por lo tanto, lo que está en el pasado será el futuro. O sea, ya de alguna forma conocemos el futuro. Moisés plantea algo diferente. Nosotros no dependemos del futuro, nosotros no dependemos del pasado, dependemos de lo que somos ahora. Nosotros somos los que hacemos el futuro, no son los dioses, no son las estrellas, no es el horóscopo, somos nosotros los que hacemos el futuro. Y a partir de ahí aparece como valor positivo lo nuevo. Con Moisés aparece lo nuevo. O sea, tenemos unas órdenes para trabajar, unas instrucciones para vivir la vida, y a partir de ahí creamos el concepto de lo nuevo. Aquí hay una cosa que es muy importante, que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá que se los traducía como la ley, y realmente no es la ley, es la instrucción. ¿Cómo es que vamos a vivir? ¿Cómo es que vamos a vivir? Entonces en esa instrucción aparece el uso del entorno. ¿Qué uso le vamos a dar a lo que tenemos? ¿Qué uso le vamos a dar a los animales? Alguien dice, hombre, pero ¿por qué prohíbe tantos animales? Que estos no se pueden comer, que estos sí se pueden comer. Todo eso se hace en términos de ecología, por ejemplo. Dentro de los mandamientos, que además no son 10 sino 613 , 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613 , 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613, 613, el número de mandamientos que aparecen en la Torá. 613,
Esas 613 van a hablar de todo lo que hay que hacer para vivir en orden. Habrán unos mandamientos positivos y otros negativos. Lo positivo es lo que nos está dicho que hay que hacer, y los negativos es lo que no hay que hacer, ¿cierto? Entonces Moisés determina, hombre, lo que pasa es que usted no puede comer los mariscos, usted no puede comer mariscos, porque es que los mariscos, hoy en día la ciencia demuestra, cumplen con una tarea muy simple, y es limpiar el mar. ¿Cierto? En ese momento el mar se está muriendo porque nos comimos los mariscos, por ejemplo. No puede comer aves carroñeras, porque es que son las que limpian la tierra, ¿cierto? Entonces usted no puede comer el águila, ni se puede comer el halcón, porque ellos cumplen con una tarea muy simple, y es estar limpiando la tierra para que no nos sucedan pestes, calamidades. Van a haber una serie de leyes sobre el vestido. Por ejemplo, hay leyes como no utilizar dos tejidos distintos, dos hilos distintos en un mismo tejido. O sea, no nos gastemos la lana, no la mezclemos con algodón, porque entonces así no vamos a aprovechar bien la cosecha de algodón ni el corte de la lana. O sea, hay un montón de sentidos muy interesantes que van a aparecer con Moisés. Ahora, con Moisés aparece el concepto de tiempo. Realmente el tiempo lineal. O sea, podemos mirar al futuro. Podemos planear al futuro con base en un tiempo lineal, el tiempo que manejaban los sumerios, que manejaban los egipcios, que en buena medida manejaron los presocráticos. Eran tiempos circulares, o sea, todo vuelve al mismo punto, a lo que se denominaba el eterno retorno. Con Moisés se quiebra eso, ¿cierto? Nada vuelve a ser lo que es. Hay que esperar, hay que ver lo nuevo que nos va a llegar. Por eso dentro del judaísmo que sigue el ordenamiento de Moisés, espera el Mesías. El Mesías es una acción futura. Eso va a revolucionar la forma de pensamiento de Moisés. A ver, de Moisés los historiadores, pues el historiador bíblico lo da como un niño que es de la tribu de Leví, que es abandonado en las aguas. De ahí viene la palabra Moshe, que además es una palabra egipcia. Que se den cuenta que la Biblia tiene un montón de nombres que no son hebreos. Moisés es una palabra egipcia, lo mismo que Esther es una palabra persa, ¿cierto? Para designar las cosas. Eso además sirve mucho en la historia, por ejemplo, del judaísmo, para determinar en qué lugares han estado los judíos, porque algún personaje principal estará nombrado en la lengua de esa región. ¿Cierto? Entonces Moshe, que traduce sacado de las aguas. Ahí viene la historia, lo saca la hija del faraón, la hermana de Moisés, Miriam, se encargará de criarlo. Él es criado como un noble egipcio. Hay un libro de Mika Waltari que se llama Sinue el egipcio, donde Mika Waltari se mete en los laberintos, en los recovecos de la medicina egipcia y del libro de los muertos. Y algunos autores dicen que ahí hubo parte de lo que cuentaba Mika Waltari, hubo parte de la educación de Moisés. O sea, Moisés era un hombre que tenía mucha información. Moisés tiene que huir de Egipto, nos dice la Biblia, porque mata a un egipcio. Se va, se encuentra con unos amalecitas, entre ellos Yetro, el yerno, se casa con la hija de Yetro, tiene una vida en el desierto, vuelve a Egipto a decirle al pueblo que está allí, el pueblo hebreo, que en las crónicas egipcias aparece como el pueblo Ixo, los Ixos, que habían
habían sido esclavizados de alguna forma, a decirle que él viene con la idea del Dios de Abraham y vuelve y conforma toda una teoría muy importante sobre el Dios invisible y sobre el Dios único. A pesar de que ya habían propuestas entre los egipcios de dioses únicos. Por ejemplo, la propuesta de Akenatón o Akenatón o Aknetón, que también dijo había un Dios único. Lo que pasa es que la propuesta de Akenatón no duró nada. O sea, los egipcios volvieron a retomar sus costumbres anteriores, su moralidad anterior y su religión primera. Entonces se pierde, pero dentro de la historia, no de la religión, sino dentro de la historia, Moisés se pudo haber nutrido de esas ideas y llegar a conformar la idea de un Dios total, pero es un Dios muy, muy particular, porque es un Dios que enseña a vivir. Es otra cosa importante dentro de la historia de Moisés, que la mayoría de los dioses hasta ese momento no enseñaban a vivir. Simplemente se ofuscaban si el hombre hacía determinada cosa, lo castigaban, mandaban pestes, lo que fuera, pero no enseñaban a vivir. Cuando se da el caso del Sinaí, o el Sinai, como se dice en hebreo, cuando se da el caso del Sinai, donde Moisés baja con las tablas de la ley, baja es con las instrucciones que da Dios para que la gente aprenda a vivir. Para que la gente aprenda a vivir. O sea que por primera vez en términos religiosos, en términos históricos, Dios da una serie de ordenanzas de orden individual, social y político. Eso ha hecho, por ejemplo, que pueblos como el pueblo alemán, los holandeses, que son calvinistas, hayan desarrollado también sus estados, porque los calvinistas toman lo que dice la Torá, que es lo que hay que hacer. A ver, ¿cómo es que se organiza un gobierno? Así, tum, 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 tum. ¿Cómo se organiza una economía? Así, tum, 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 tum. ¿Cómo utilizamos los recursos? De esta y esta manera. Entonces es muy interesante, porque y esa es la revolución de Moisés. ¿Cierto? Que con Moisés el hombre por fin puede hacer de la tierra lo que él quiera, respetando unas leyes. Hasta ese momento los dioses no cumplían con esa tarea. La tarea, el papel que jugaba el hombre era enfrentarse a unos dioses neuróticos, paranoicos, peligrosísimos, furiosos. Pero no sucedía así con el Dios de Moisés, que enseña a vivir el presente. Esa es otra cosa muy fundamental. Por eso en la Torá nunca se habla del más allá. En el Antiguo Testamento no hay menciones al más allá, la gente se muere y ya. Pero para esa ley que trae Moisés Rabenu, como dicen los judíos marroquíes, y esa legislación es solo para el presente, donde plantea dos cosas importantes. La primera, lo más importante que le puede pasar a un ser humano es la vida. No hay cosa más importante. Lo que hace que la vida sea para nosotros la única opción de hacer algo. O sea, en términos modernos, Sartre y en buena medida muchos teólogos pues dirán, en la vida construye uno el cielo o el infierno. Le dan todas las opciones para hacer de la vida lo que usted quiera hacer con ella, porque es el único elemento con el que nosotros contamos. Eso hace, por ejemplo, de que la religión judía sea una religión de vida, de que no se esté pensando en el más allá. Es una idea mosaica, es una idea de Moisés. Y segundo, con Moisés aparece una identidad, una primera idea de nación. O sea, ¿qué elementos vamos a construir? ¿Qué moral vamos a tener para identificarnos entre nosotros?
O sea, ¿cómo vamos a ser nosotros? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué palabras vamos a usar? ¿Qué jerarquías vamos a tener? Entonces alguien decía, por ejemplo, que Moisés había creado un pueblo diferente a los demás para poderle dar identidad, para que la gente empezara a reconocerse entre ellos, y a partir de ahí apareciera la idea de nación, que se va a dar con la Torá, indiscutiblemente, donde logramos tener una identidad, que es lo que por ejemplo nos sucede en la Edad Moderna, que nosotros hemos perdido nuestras identidades porque no tenemos unos principios claros que me digan yo quién soy y qué papel estoy jugando dentro del grupo donde estoy. Con Moisés aparece una cosa muy importante, aparece el colectivo. Por primera vez, el importante es el colectivo. Lo que hizo que a lo largo de la historia nunca se hablara del judío tal, sino de los judíos. O sea, es un grupo. Y ese grupo se encargará de colaborarse para que el grupo sobreviva. Después eso lo va a tomar en buena medida los evangelistas y los cristianos iniciales, lo va a tomar Mahoma. O sea, vamos a hablar de grupo. Entonces dentro del cristianismo se habla de la iglesia, de la asamblea, del grupo humano. O sea, el individuo solo está condenado a desaparecer. Entonces, en términos mosaicos, eso es lo importante, que es tenemos un bien que es maravilloso, que es la vida, porque la vida nos permite a nosotros hacer lo que queramos con ella, y no somos individuos sino grupo. Solamente el grupo sobrevivirá. Por eso hay unas instrucciones para que el grupo funcione, ¿cierto? Para que el grupo funcione. Hay una curiosidad muy histórica, muy simpática. El primer teórico de la gerencia es el suegro de Moisés, Yetro, que le dice, bueno, ¿cómo va a manejar eso? Entonces Yetro se encarga de explicarle a Moisés cómo va a gerenciar el proyecto, ese proyecto Dios único, solo con un pueblo determinado. Y ahí hablaríamos nosotros de los primeros elementos de la gerencia. ¿Qué es una gerencia? Es coger una empresa y volverla diferente a los demás para que sea competitiva, no más. Para que pueda tener cosas que intercambiar. Porque nosotros somos a través de la diferencia, no de la similitud. Dos personas iguales no se aportan nada. Dos personas distintas se aportan lo que quieran. Entonces a Yetro se le debe cosas que hoy en día llamaríamos la ventaja competitiva, la ventaja nuclear, claro, el valor agregado. Entonces, es una cosa muy interesante. O sea que Moisés hace un curso pues de gerencia básica con el suegro ya para llegar a esto. Ahora, dentro de la historia, los antropólogos sobre todo se hacen muchas cábalas, hombre, porque eran 10 mandamientos. Entonces alguien dice, porque 10 son los dedos de las manos. O sea que uno lleva en las manos los 10 mandamientos, es una forma de memorizarlo. Los judíos ortodoxos se ponen una especie de camisilla donde cuelgan 10 tiras para saber de los 10 mandamientos, ¿cierto? Es interesante. Con Moisés es el primero que se va a oponer abiertamente a la idolatría, con una idea muy fuerte. No podemos adorar lo que nosotros mismos hacemos. ¿Usted cómo va a ponerse a rezarle a una piedra que usted mismo talló? ¿Cómo le va a dar un poder a su propio trabajo? Su trabajo no puede estar por encima de usted, es usted el que realiza esas cosas. Entonces se va a oponer y va a crear en
En los 10 mandamientos básicos, de los que se desprenden por los 613 de los que hablábamos, va a crear 5 mandamientos positivos y 5 negativos, 5 que van a ser para Dios y 5 que van a ser humanos. Y eso también es una revolución, porque lo que hace Moisés es unir el concepto de vida humana con el concepto de ser para Dios también. O sea, por primera vez el hombre no entra en discusión con Dios, sino que se une a Dios. Se une a Dios. Las antiguas culturas mantenían discutiendo y peleando con sus dioses, porque los dioses les quitaban. En el caso de Moisés, Dios le comienza a dar al hombre. Entonces aparecen mandamientos positivos como, hombre, tenga un solo Dios, celebre el sábado. Por primera vez en la historia el hombre va a descansar. Y esa es otra novedad. Cuando a Moisés se le ocurre, no, nosotros no podemos estar todo el rato, nos vamos a enloquecer. Tenemos que descansar un día, y aparece ese mandamiento: y guardarás el sábado. Ya sea el domingo, ese sábado es el equivalente al domingo cristiano, es el equivalente al viernes islámico, es el Shabbat judío, pero es que hay que descansar. ¿Y por qué hay que descansar? Para poder reflexionar sobre lo que venimos haciendo. Cuando una persona se dedica a trabajar constantemente y no descansa, nunca reflexiona sobre lo que está haciendo, y por lo común termina trabajando con base en errores. Por primera vez en la historia el hombre para el séptimo día, y ese séptimo día hace un balance de lo que hizo en la semana, que hay que arreglar, que hay que mejorar. Incluso dentro de los libros judíos, explicando el sábado, en un libro que se llama el Shulchan Aruch, escrito por un judío español, José Caro, en el Shulchan Aruch, eso traduce la mesa servida, hablando del sábado. ¿Qué puede hacer usted un sábado? Dice, usted un sábado puede admirar lo mejor que hizo en la semana. Siéntese y mírelo y valórelo y mire lo que fue capaz de hacer. A partir de ahí se le ocurrieron un montón de ideas para la semana que viene. O sea, el sábado es una cuestión psicológica tremendamente importante. Un día nosotros hemos perdido todas esas festividades. Entonces nosotros los domingos seguimos trabajando, y los sábados, o sea, no descansamos como pide necesaria el mandamiento: y guardarás el sábado. Con Moisés aparecen por primera vez las genealogías. La importancia de la genealogía, saber yo de dónde vengo. Entonces aparece un mandamiento que es muy interesante, que es honrar padre y madre. A ver, ¿usted de dónde viene? Pero el problema no es honrar padre y madre, el problema es que hay que honrar en los orígenes. Entonces, ¿quién es mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? Para saber cuál es el origen y con base en qué valores voy a funcionar. Eso es otra revolución mosaica. Anteriormente nadie le paraba bolas a los antepasados. Seguramente los romanos van a tomar el modelo de Moisés cuando crean los manes. O sea, en las casas de los romanos siempre había una estatuica, los manes. Por ahí los muchachos que dicen este man, esta cosa. La palabra man traduce antepasado. Entonces los romanos tenían a los manes en su casa, ¿cierto? Los antepasados, un montón de estatuas que decían que era el papá, el abuelo, el bisabuelo, seguramente tomando la idea de honrar padre y madre, ¿cierto? Entonces ahí viene también una cosa muy importante en la propuesta mosaica, la propuesta de Moisés. Aparece otra cuestión muy, muy interesante, que es la ley del talión. El famoso ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, que realmente no se aplicaba de esa manera. No era que fuera ojo por ojo, entonces te quito el ojo o la mano, entonces no, sino o deme el equivalente.
Vamos a tasar eso, a ver cuánto vale ese ojo entonces, y cuánto vale esa mano, que es un principio de equidad, que es el que rige la justicia. La justicia debe ser equitativa. Y ahí aparece un enfrentamiento a los gobiernos de su tiempo, porque lo que hace Moisés es enfrentarse de lleno al gobierno de su tiempo, donde un rey le pisaban una flor y entonces mandaba a matar al que pisaba la flor. Entonces Moisés dijo, no, es ojo por ojo, diente por diente, te pisó una flor, vaya usted písesela. Pero ¿cómo así que a un señor que tocó una puerta a las 3 de la mañana y salieron y lo mataron? No, vaya y tócale la puerta usted a las 3. Esa es la importancia de la ley del talión, porque es que la ley del talión a veces la vemos como algo muy primitivo, pero lo interesante es que crea la equidad en la justicia. O sea, no puedo juzgar de manera severa un delito que es simple. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Que me espantaron el caballo porque se atravesó un muchachito, queme el pueblo. No, es ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Y esa es otra revolución mosaica muy importante. Con Moisés aparece, con el Shabbat, con el sábado, aparece otro concepto que es maravilloso, que es el de la libertad. Resulta que el ocio es solo propio de los pueblos libres. Solo el pueblo libre descansa. Entonces, con la creación del Shabbat, con el sábado, se está diciendo, usted es libre. Por eso está descansando. Por eso después en el cristianismo ese sábado se va a convertir en el domingo, en el día del Señor. De domingo viene la palabra Dominus. Es el día del Señor. Usted va a descansar para demostrar de que usted es libre. Es el ejercicio del ocio. El ocio solamente le está permitido al que no es esclavo. Y esa es otra de las propuestas interesantes de Moisés. Ahora, Moisés es el primero que discute de entrada con Dios, pelea con Dios, que es otra cosa muy importante. En las culturas sumerias, babilonias, egipcias, pues discutir con un Dios era llevarla perdida. Simplemente abro la boca y él dice un rayo y hasta ahí llegué yo en la discusión. Resulta que Moisés es el primero que se enfrenta a Dios y le alega a Dios. Hay un gran alegato en el Sinaí. ¿Cierto? Y dice, pero a ver, ¿cómo así que me rompió las tablas? ¿Por qué? Si es gente así, es el primero que empieza a decir, es que con Dios se podía hablar. Antes de Moisés, con los dioses no se podía hablar. Con el Dios de Moisés se puede hablar, se puede discutir. De hecho, es tan fuerte esa parte que los rabinos, los talmudistas, cuando explican dentro del judaísmo por qué a Dios se lo trata de tú. Bendito tú, Señor, Baruch atah Adonai. Para establecer eso, que hay momentos en que el hombre se pone en igualdad con Dios. Y en esos momentos se discute lo que es bueno para el hombre. Con Dios se puede hablar. Es otra de las propuestas interesantes de Moisés. A ver, Moisés, y así pues podríamos seguir hablando de 20.000 historias que crea este hombre. Moisés es un gran estratega. Es un gran estratega. Una de las preguntas es por qué se demoró tanto tiempo, 40 años atravesando un desierto, que la caravana más lenta habría atravesado en 1 mes y medio. ¿Cierto? ¿Por qué 40 años? Él saca a una gente de Egipto, va a ser un pueblo nuevo, un pueblo que piense distinto. De hecho, en la Biblia aparecen rememoraciones de Egipto como el buey Apis.
Entonces, como los israelitas hacen un becerro de oro, era una rememoración de Egipto. Entonces él piensa, la única manera de crear un pueblo nuevo es no permitiéndole llegar a los que salieron de Egipto a la nueva tierra. Entonces sacrifica una generación en el desierto, dando vueltas por el desierto. Hasta que se renueve. Hasta que muera el último que pisó Egipto. Además hay una cosa bellísima, como él había estado en Egipto, tampoco entra a la tierra prometida. No entra, ¿cierto? Ahí, o sea, nadie trae recuerdos de Egipto. ¿Y entonces él por qué aguantó tanto tiempo? Pero aguantó caminando, pero nunca pudo entrar a donde llegaron los otros. Nunca llegó, nunca, porque él tenía recuerdos de Egipto. ¿Cuánto vivió? A ver, Moisés siempre, incluso es el cuánto vivió, y es una forma de deseo entre muchas comunidades judías, que logres vivir hasta los 120 años. De Moisés. ¿Cierto? Hasta los 120 años. Es un deseo muy, muy particular. Esa es la edad de Moisés, 120 años. En 120 años... Se alcanzó a cambiarse de generación de los que estaban en Egipto. Sí, claro. Supera las generaciones. Ahora, hay una cosa muy importante dentro de esa historia de Moisés. Es un personaje que se llama Josué, que además es el que entierra a Moisés. Algunos historiadores dicen que la tarea de Josué cuando entierra a Moisés es matar a quienes llevaron el cuerpo de Moisés, para que nadie sepa dónde está la tumba de Moisés, que de hecho no se sabe dónde está, y de esa manera Moisés no se vuelva una forma de Dios, ¿cierto? Desaparecerlo, para que solamente quede una idea. Con Josué se da una de las cosas más importantes que debemos utilizar. Es una de las enseñanzas prácticas más que a mí me encantan. Cuando Moisés va a llegar a la tierra prometida, él dice, no, tenemos que estar seguros. Y le dice a Josué, váyase con unos hombres, entren allá, coman, vean cómo es la gente, qué animales tienen, y se devuelven y me dicen si podemos entrar o no. O sea, aparece el primer concepto de previsión. El concepto de previsión lo tiene un hombre que confía en el futuro, un hombre que es capaz de crear futuro, de pensar en términos de futuro. Hoy en día la filosofía, algunos filósofos dicen, la diferencia entre un hombre y un animal es que el hombre está consciente de que está vivo, por eso logra ser previsivo. Logra ser muy previsivo porque tiene conciencia de la vida. Con Moisés sucede eso. Es la gran previsión. Todo lo está previendo para lograr el cometido. Por eso yo creo que podemos terminar el programa volviendo a Yetro. Yetro le enseñó a gerenciar a Moisés, a ser un gran gerente. Simplemente que la empresa de Moisés fue tomar una idea de Dios, y ese Dios de Moisés da unas instrucciones para vivir, y a partir de ahí el hombre es libre, que es la parte más interesante.